Saludos, mi nombre es Víctor Marrero. Mi nombre es Ricardo Marrero y bienvenido a Titanes del Progreso, el podcast donde conversamos con los líderes y empresarios que están transformando la industria de la construcción en Puerto Rico. Hoy tenemos un episodio especial porque estamos con una persona que juega un papel fundamental en cada proyecto de construcción. Es el responsable de asegurarse de que cada trabajo se realice dentro de unos estándares de calidad y según establecido en plano. Hoy tenemos con nosotros al ingeniero profesional Joaquín López, presidente y fundador de la firma de inspección y manejo de proyectos BPC Management. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Gracias Te- por la agradecido. invitación. Para mí es un privilegio. Queremos saber un poquito, ¿no? Que nos cuentes sobre ti, quién es Joaquín López y un poquito un background así de qué es BPC Management, a qué se dedican, ¿no? Y qué están haciendo actualmente, ¿no? ¿Cuáles han sido los proyectos que están trabajando? Claro que sí. Pues mira, en cuanto a Joaquín López, a mí, pues el otro día me di cuenta que ya llevo 30 años en la industria. Me gradué de ingeniero civil en el 1995. El Wow. tiempo pasa demasiado rápido, pero pues gracias a Dios y a la vida hemos sido bien afortunados porque he podido participar en muchos proyectos para mí bien importantes. Me gradué también en un periodo donde se hizo mucho proyecto de infraestructura bien significativo para el país y pues llegó esa oportunidad de trabajar en esos proyectos. Estuvimos trabajando en el tren urbano, empecé haciendo proyectos de infraestructura de carretera, trabajamos aquí en Bayamón en la Pérez 5, el elevado que está al lado del estadio Juan Ramón Lubriel y el Coliseo Rubén Rodríguez. Trabajé también en el Centro de Convenciones, estuve en el Coliseo de Puerto Rico. Wow, sé que tiene una trayectoria. Pues gracias a Dios hemos hecho unas cositas. Y en cuanto a la firma, pues en el 2008, con un querido amigo, el licenciado y arquitecto Víctor Chaparro, surgió la idea de comenzar una firma, BPC Development Management Group. En aquel momento, pues interesantemente, la visión de la empresa era más proveer servicios a la industria del desarrollo, más que todo trabajar en una combinación de consultoría, en la parte legal, la parte de presupuesto, de procesos a la industria de desarrollo, pero en ese momento llegó la crisis del 2009, donde básicamente muchos proyectos que estaban encaminados se estancaron, porque es una crisis seria de financiamiento. Y entonces pues decidimos mantenernos en lo que habíamos hecho por mucho tiempo, que era más el tema de la construcción. Y ahí entonces yo empiezo a trabajar en la parte de inspección. Hicimos, mi primer proyecto fue una ejida en Carolina en el 2009. Ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde empezó todo. Entonces, BPC Development Management Group sigue siendo el nombre de la firma, pero pues Sí. ahora más es BPC Management que otra cosa. Qué bien, qué bien. Y actualmente, antes de entrar en qué proyectos están ahora mismo, me gustaría que le explique a la gente, porque la mayoría de las veces yo ni sabía ni que existían, hace mucho tiempo, no sabía que existían firmas de inspección, porque la mayoría de las veces uno pasa, ve el proyecto, lo que ve son los contratistas, los subcontratistas, ¿verdad? Toda la gente ahí trabajando, pero nunca se ven a los inspectores, nunca se ve todo el trabajo de manejo, de gerencia y de asegurarse que todo esté cumpliendo con los parámetros establecidos. ¿Qué hace una firma de inspección en cuanto a eso? Pues mira, hay varios modelos de firma de inspección. En Puerto Rico la ley requiere la ley requiere que el proyecto, si el proyecto está diseñado y certificado por un diseñador, para tú obtener un permiso de uso, tiene que estar inspeccionado por un ingeniero licenciado. La ley es bien específica en cuanto a eso. Y de ahí sale el rol de un inspector de proyecto. Básicamente el inspector de proyecto lo que hace es coge el set de documentos de construcción, llámese plano, contrato y especificaciones técnicas, y se encarga de que el constructor y su subcontratista hagan las cosas a base de esos parámetros que desarrolló el diseñador, ¿no? Como te digo que hay otros modelos, pues de la misma manera hay dueños o clientes que ya que tienen un inspector de obra, pues a veces utilizan al inspector
si tiene la experiencia y las capacidades como gerente de proyecto. Ok, como si fuera el representante Como del si cliente. fuera el representante del cliente. Hay otros modelos donde tú puedes tener un gerente de construcción y un inspector también. Ok. Hay modelos donde el inspector de proyecto es un inspector residente, que está en todo momento, y hay otros modelos donde el inspector va periódicamente a hacer sus inspecciones y mira elementos críticos de la obra como pues asuntos estructurales. Pero hay momentos donde realmente pues no necesariamente tiene que estar el inspector ahí 100% del tiempo Claro. mirando a alguien que está dando una pintura en una pared, Sí, hay ese tipo labores de que- cosas. O sea, todo depende la complejidad y más que todo la estructura del manejo del proyecto, porque, por ejemplo, hay proyectos donde tú tienes que certificar como inspector cuando el contratista factura sus trabajos, tú tienes que certificar que esos trabajos fueron medidos en el campo y tú eres, como tú dijiste, el representante y los ojos del cliente y certificar ante la ley que eso se hizo así y se hizo bien. O sea, hay diferentes... Sí, diferentes modelos y maneras de trabajarlo. Correcto. Asegurarse de que se hizo bien. Eso es bien importante, ¿verdad? Sí. Porque si no, si hay un plano y el contratista no sigue las instrucciones por ahorrarse materiales, por hacer esto, pues estamos propensos a que esa estructura falle, ¿verdad? Bueno, está propenso a eso y además de que cuando un cliente, un dueño contrata a un constructor, lo hace o tú esperas haber recibido un precio por lo que decía Correcto. ese plano y decían esas especificaciones. Que se cumpla. Y tú básicamente estás haciendo un control de calidad de obra. Que si tú pediste una pintura de una marca y un modelo particular, no te traigan una pintura de menor calidad. Si tú pediste un asfalto que tiene que tener un espesor particular, porque ya está diseñado para soportar un Carga. tipo de vehículo, una carga, que no te depositen menos. Lo mismo con los concretos, con los hormigones, que si hay una estructura que requiere cierto acero de refuerzo, cierta varilla, que no te pongan de menos para economizar o depositen menos hormigón. Eso. Eso es lo que debe hacer un inspector. Chévere. Es evitar que el cabro vele las lechugas, básicamente, como dirían. Sí, revisar que esas lechugas. Exactamente. Básicamente ese es el concepto. Que Entiendo, son arroz bichuela, bien dicho. Exactamente. Ese es el concepto de la inspección. Y básicamente en sus inicios, ¿cómo identificaste que esto es, como emprendedor, cómo pudiste identificar que hacía falta ese tipo de empresa, que había una necesidad en la industria de ese tipo de empresa? Pues mira, cuando yo me gradué en el 95, mi primer proyecto, el proyecto que yo empecé trabajando fue como inspector de obra. Fue el desvío sur de Dorado, la carretera 693. 693. Ese fue mi primer proyecto y a mí me gustó mucho la dinámica de la construcción. Estaban haciendo la completa desde cero. Estamos haciendo la completa desde cero, el desvío, el que pasa por detrás del pueblo. Eso había movimiento de tierra, había un tramito de puente, había obras de drenaje, instalación de tubería, muchas cosas. De ahí pues hemos seguido haciendo un montón de otras cosas más, pero más allá de identificar la necesidad de inspectores, cuando se fundó la compañía, nosotros lo que queríamos era desarrollar un concepto donde la inspección realmente fuera de calidad, ¿sabes? Que nos aseguráramos de crear este grupo que tuviera en su mente la importancia del trabajo, de mirar y estudiar especificaciones, de mirar y estudiar plano. Porque lo que yo he visto a lo largo de los años que llevo trabajando es que de eso hay mucha necesidad de eso. Pues, lamentablemente hay veces que en muchos proyectos pues hay un inspector, pero pues, yo pienso que a veces el trabajo
requiere mucha rigurosidad y más allá, con toda la experiencia que hemos tenido, pues sí le insertamos también el aspecto de gerencia a los proyectos. Pues gracias a Dios, por toda la experiencia que hemos tenido, tenemos la capacidad y nuestro personal, que es extraordinario, tiene esa capacidad de manejo de proyectos. Y ayudamos mucho, ¿sabes? Más allá de simplemente limitarnos a ir y mirar el asfaltito o el hormigón que tiraron, pues nos estamos siempre adelantando a dónde puede haber problemas, a la coordinación entre clientes, contratistas, agencias de gobierno, buscando siempre estar un paso adelante y resolviendo problemas que al final del día terminan costando dinero, atrasando proyectos, y esa es la idea de lo que nosotros hacemos. Esa armonía entre todas las partes y que todo fluya correctamente, que nadie pierda ni tiempo ni dinero. Correcto. Y en esa línea, y perdona que te interrumpa, esa línea que tú estás diciendo es bien importante porque otra cosa que yo he visto que a veces sucede, que hay este concepto tanto entre inspectores y contratistas y dueños, de que el inspector se convierte en un antagonista del contratista. Sí. Y el inspector está aquí para aguantarme mis pagos, para no dejarme trabajar. Y tú puedes hacer las cosas diferentes, muy diferentes. Tú puedes hacer las cosas bien en un proyecto, siendo objetivo con el tema, con el contratista, siendo objetivo con tu cliente, porque al final del día quien paga es el cliente. Claro. Entonces, buscar esa armonía donde todo el mundo esté en balance, se hagan las cosas bien, es bien importante, y esa, por lo menos esa es la visión de nosotros, y todo el mundo que trabaja con nosotros, siempre nosotros le hacemos claro que así es como se tiene que trabajar. Correcto, eso me parece una buena cultura de la empresa, ¿no? En exponer esa calidad hacia adelante, no solo hacia el cliente, pero también que los contratistas vean, que digan BPC, pues con esta gente quiero trabajar la inspección, que trabajen en la inspección, porque no sé, me ayudan también a yo poder hacer mi trabajo mejor. Claro. Yo quiero hacerte una pregunta, porque esto es bien claro, como en todas las industrias hay competencia. ¿Qué diferencia a BPC versus las demás? Que tú pudieras decir, mira, esto es mi producto, que es calidad, ¿no? Y queremos también explicarle a la gente, claro que sí, el valor de eso. Bueno, abundando sobre lo que estábamos hablando ahorita, cuando tú como inspector entiendes la importancia de que haya un balance y una armonía en un proyecto de construcción, que es básicamente el todo, pues tú te das cuenta que hay muchas cosas que están en las manos del inspector que son importantes de ejecutar. Te doy un ejemplo. Nosotros recibimos las certificaciones de pago del contratista. Pues yo he visto que a veces las certificaciones de pago, pues las cogen, las dejan, las revisan cuando se puede, porque a veces hay este misconception, perdonando el español, hay el misconception de que el contratista tiene dinero y puede esperar. La cultura nuestra es todo lo contrario. El cash flow de un proyecto es lo que hace que el proyecto tenga éxito. Entonces, si nosotros recibimos una certificación de pago, es importante para nosotros moverla, revisarla, asegurarnos que está bien, porque en la medida que el contratista se mantenga cobrando su dinero a tiempo, a nosotros nos hace el trabajo mucho más fácil, porque nosotros nos sentimos con mucho más capacidad de poder exigir lo que podemos exigir o lo que debemos exigir. ¿Qué sucede? Cuando tú estás trabajando como contratista, tú tienes una inspección que te entorpece tus pagos, que es al final del día por lo que estamos todo el mundo cuando pone un negocio, hacer dinero. Pero si tú tienes un inspector que te entorpece tus pagos, que se tarda en revisarte las certificaciones, entonces ese mismo inspector pretende que después o te exige que tú hagas un trabajo bien hecho, pues ahí es donde entran los conflictos realmente. Entonces esa parte es bien importante, y eso es una de las cosas que yo entiendo que nos diferencia a nosotros de quizás otras firmas.
la rigurosidad en los procesos, los procesos de quality assurance, de asegurarnos que las cosas que hace nuestro personal se revisan para ver que estén bien. Yo personalmente pues estoy bien pendiente del trabajo que está haciendo pues cada administrador de proyectos. A veces nos sentamos, repasamos, qué viste, qué preocupación tienes, qué duda tienes. Le explico, no, mira, esto tú lo encuentras en este documento, en esta especificación. Vamos a mirar este plano. Y así, esa dinámica de no dejar a la gente en el aire. correr a lo loco, pues yo creo que hace una diferencia grande. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que han trabajado que tú dirías que son como significativos y cuáles proyectos están trabajando actualmente? Pues mira, nosotros hemos trabajado varias cosas, varios proyectos, desde proyectos de vivienda de interés social, como te dije. Para mí siempre va a ser un proyecto emblemático, mi primer proyecto, que fue una ejida en el pueblo de Carolina, que se llama Cecilia Horta. Quien nos dio el voto de confianza ahí fue una entidad sin fines de lucro que se llama Esperanza para la Vejez. Y ahí empecé yo solito. Ese fue mi primer proyecto, yo solito. Yo era el inspector, yo era el secretario. Sí, corría todas las bases. Yo hacía todo, corría todas las bases. Ese proyecto, pues, siempre va a ser un proyecto especial para mí. También hicimos una urbanización de vivienda también de interés social en Coto Laurel, en Ponce, casi cerca de 200 unidades. Y ahí tenía un poquito más de recursos. Ahí ya tenía un poquito más de ayuda. Ahí ya la compañía pues estaba empezando a moverse un poco más. Bueno. Hemos hecho varios proyectos privados, aunque la compañía se enfoca un poco más en lo que es desarrollo de infraestructura pública, que es lo que pues a lo largo de la experiencia nuestra, tanto personal como de la empresa, pues es lo que más hemos trabajado, pero en la parte de privada, nosotros estuvimos haciendo una planta, lo que le llaman cogeneración eléctrica, que no es otra cosa que básicamente un generador gigante, pero que se corre con gas licuado. En ese proyecto pues estuvimos haciendo gerencia e inspección de ese proceso, lo que es en el Hospital de la Concepción en San Germán. Ok, wow. Y así por el estilo, pues muchos proyectos de carretera hemos estado, y ahora particularmente pues tenemos una sección de, estamos como subcontratistas, una parte más gerencial que de inspección, en el manejo de fondos CDBG-DR, en lo que le llaman la región 3 de Puerto Rico, que son cerca de 20 municipios ahora mismo. Eso es para el oeste. Para el departamento, para el este de Puerto Rico. Okay. Trazas una línea más o menos desde San Juan hacia Fajardo. Okay. Pues todo ese lado de la isla, pues nosotros estamos subcontratados por una firma de Luisiana, ayudándolos con lo que es el program management de los fondos CDBG. Y aquí estamos pues trabajando mano a mano con municipios, con diseñadores, en la parte de gerencia como tal. Y en inspección, pues hemos hecho, el otro día me senté a calcular cuántos kilómetros de carretera, todavía no he terminado el cálculo. Hemos hecho muchos proyectos recientes de repavimentación de muchas carreteras en todo Puerto Rico. Hemos estado en Jayuya, en Adjuntas, en San Sebastián, en Las Marías, bueno, sí, desde allá para acá, prácticamente toda la isla, muchos proyectos de repavimentación y reconstrucción de carreteras. La mayoría son infraestructura pública, lo que usamos todos los días, las carreteras. Veo también, estuve en un proyecto con ustedes en seguridad también y
la mayoría de las cosas son entonces infraestructura pública. Correcto, muchos proyectos de infraestructura pública, seguridad vial. Ahora mismo el gobierno federal está otorgando fondos para proyectos de reconstrucción, y eso es lo que hacia eso se está moviendo, se está diseñando y está saliendo a subasta muchos proyectos. Reconstrucción de barreras, los estándares cambiaron en las carreteras y ahora seguramente, pues, si vas por ahí por las carreteras vas a ver que están subiendo Claro. se está subiendo la altura de las Sí, barreras de las seguridad, barreras. se están cambiando todos los guardrails, se está repavimentando, cambiando semáforos. Se está haciendo mucho proyecto de eso. Ahora mismo, cuando venía por ahí por la 177, pues todo eso está repavimentado, Sí. y es parte de todos los proyectos que se están haciendo. Claro, a veces tú pasas por carretera y dices, mira, aquí estuve yo inspeccionándolo. Yo le digo a mi esposa, mira, aquí en 681, 682, 683, 684 no, pero la 685, así por el estilo. Hemos estado en muchos proyectos para el Departamento de Transportación, la Autoridad de Carretera, pues, como te dije ahorita, para vivienda. Hemos hecho proyectos con la Autoridad de Puertos. Y así, son muchos. Ya, cuando uno mira para atrás, dice, wow, Sí, el sí. tiempo sigue pasando y tú a veces no te das cuenta. El día a día. Correcto. Y esa importancia de una buena inspección es lo que determina la calidad y el tiempo que nos va a durar la carretera. Porque Correcto. si no se hace bien, y a veces la gente ve y dice, ¿por qué están haciendo esto? Que están cerrando aquí, aquello, ahí viene el inspector, que ese es el malo, aquello, pero de eso depende, ¿no? Háblanos un poquito de la calidad de eso, porque un ejemplo, si tú tienes una persona que está inspeccionando y no es riguroso con los estándares, a largo plazo vamos a tener Yo problemas. quiero hablar de eso porque mucha gente pasa y se queja de los boquetes y de Sí. toda la cuestión y muchas veces, ¿a qué se debe eso? Por favor, Eso vamos a es ir. así. Mira, Vamos a... Ahí hay una combinación de factores, Sí. y qué bueno que me hacen la pregunta, porque no todo necesariamente es un problema de la construcción de la carretera. Te voy a hablar de un proyecto que estamos ahora mismo trabajando. Puerto Rico tiene una infraestructura soterrada de mucho tiempo, de muchos años, particularmente infraestructura de acueducto. Y nosotros tenemos un proyecto en una carretera rural, un proyecto de cerca de 11 kilómetros, que se nos ha hecho bien complicado. Porque de momento, pues, se hace lo que dice el plano, pues se hace lo que le llaman un escarificado, que básicamente se corta el pavimento viejo con una máquina fresadora y después entonces se deposita en una carpeta de asfalto nueva. Ese es el procedimiento en todo sitio. Estándar. Es el procedimiento que está estandarizado, es el procedimiento de diseño. ¿Qué sucede? De momento tú haces eso y cuando vienes al otro día, de momento te encuentras lo que le llaman una gata, que es un área inestable. Entonces, ¿pero Una qué pasó depresión, aquí? un hueco ya rápido con el asfalto nuevo. Acabamos de hacer el asfalto Sí. nuevo. Entonces tú dices, pero qué porquería de trabajo hicieron esta gente. Y pasa la gente, mira, tiraron eso ya. Eso lo como- acaban de hacer y esa porquería ese asfalto no sirve. No necesariamente el asfalto. Es que de momento, con ese pase y pasa de vehículos pesados, se rompió un tubito que había por debajo de la tierra. Nadie se dio cuenta. Y entonces esa agua empieza a subir Y daña. y te convirtió ese espacio que trabajaste en un área inestable y hay que ir de nuevo, abrir, volverlo a estabilizar. Y entonces muchas veces te encuentras eso. Hay otra situación que hay que atender, es el tema de la importancia del mantenimiento de las vías de rodaje. Eso Las es bien vías de rodaje importante. hay que mantenerlas como todo, como se mantienen los carros, como se mantiene todo. ¿Qué sucede? Pues en Puerto Rico, al ser un país de un clima tan complicado, sumamente caliente, y de momento te cae un aguacero, pues esas carpetas de asfalto de momento están a unas temperaturas elevadísimas, pero de momento te cae el aguacero y la enfría. Pues tú tienes el efecto de expansión y contracción que pasa en todos los materiales, por el calor y el frío. Pues el asfalto no está exento de eso. El asfalto
se expande y se contrae. Eso es lo que genera grietas. ¿Qué sucede? Por esas grietas empieza a entrar el agua y te crea un efecto de presión negativa, porque esa agua se empieza a meter debajo de esa carpeta de asfalto. Cuando empiezan a pasar los carros y los vehículos pesados, esa presión se empieza a hacer entre el asfalto y la capa que haya debajo, y esa agua empieza a empujar y se empieza a partir como galleta el asfalto. Y por eso te empiezas a encontrar los hoyos, donde quiera. O sea que para evitar los boquetes en la carretera, lo primero que yo recomiendo es que empecemos a mirar, porque, por cierto, es lo menos costoso desde el punto de vista de mantenimiento, es uno sellar grietas. Claro. Por eso tú vas a otro sitio, a otras jurisdicciones, y tú vas por una autopista y tú ves un montón de en Estados Unidos líneas, porque ese es el primer paso para tú darle esa corrección de grieta. Es lo que hace que se extienda un poquito más la vida del pavimento. Eso es algo bien interesante, especialmente algo que uno pensaría que son los detalles pequeños del mantenimiento. Y aquí no se ve mucho ese tipo de sellado de grietas, que tú te vas a Estados Unidos y miras la carretera y ves todo eso. Correcto. Y otra cosa que también la gente tiene que entender, como todo, los materiales tienen una vida útil. Claro. Entonces, pues, a veces pasa que pasa la vida útil del material, pero pues porque no hay fondos, por diversas razones, pues ya el material se acabó su vida útil y se continúa usando y se va a romper. Se va a romper. Hay otras jurisdicciones que tienen mucho más dinero para hacer mantenimiento y lo pueden reemplazar como se supone. Pues Puerto Rico quizás no cae en esa y el último detalle, que eso es otra cosa que yo he observado mucho, y los que hayan estado al igual que nosotros en esto, los municipios tienden a depositar asfalto, pero carpetitas de 3/4 y 1 pulgada. Y realmente eso pues no es un procedimiento muy recomendable, porque el mínimo de una carpeta asfáltica que se debe depositar para que realmente aguante la carga vehicular y de camiones es 2 pulgadas. Ya 1 pulgada puede ser básicamente una galletita que en su momento se va a ir. Me gustaría que nos llevara más o menos un rundown de cuál es el procedimiento correcto del depósito de asfalto, porque ahora que tú mencionas eso, yo estuve pasando por un municipio y estaban asfaltando y no había seguridad en la carretera. Sé que usualmente se le pone un primer y no se llevaron a cabo quizás los procesos correctos, y a veces uno no sabe, ¿verdad? Porque no estamos... Si no estás en ese mundo, no... Correcto. Sí, si no estás en ese mundo, no lo vas a reconocer, por favor. Pues mira, Sí. primero que todo, pues hay que instalar la rotulación de seguridad, la rotulación mandatoria, porque en los proyectos nuestros de repavimentación y cualquier proyecto de carretera, la seguridad es fundamental. No fundamental, es necesaria. Sí, proteger esos seres humanos que están trabajando. Si hay un issue de seguridad, el proyecto se tiene que detener, porque eso es prioridad. Pues tú tienes que, antes de comenzar cualquier cosa, tú tienes que dejar toda la rotulación, los avisos de que más adelante va a haber construcción. Después que ya tú tienes eso, pues entonces tú procedes y haces, lo ideal, lo recomendable es que se haga el escarificado, que es venir con la máquina fresadora y cortar pues ese asfalto viejo, oxidado, que ya tiene sus grietas. Tú lo debes cortar hasta llegar a una base que sea de asfalto anterior, pero que es una base que esté firme, no tenga grietas, no tenga depresiones, porque si las encuentras hay que trabajarlas. Muchas veces pasa que tú estás en una carretera y de momento, después que termina el escarificado, te encuentras un área que todavía tenía otro hueco, y está la mala práctica a veces que cuando viene el asfaltero, pues le tira asfalto ahí Lo llena, a la misma vez, y no se supone que se trabaja así. Todos esos huecos, esos hoyos, tú los tienes que trabajar primero para que cuando vengas con la carpeta de asfalto, pues sea pareja. Sí, no podemos tirar asfalto sobre asfalto, que he visto en muchos sitios que tapan hasta el encintado con todas las capas de asfalto. Correcto. Otra cosa que hay que estar bien pendiente, que se encuentra mucho, es
que una vez tú haces el escarificado, pues puedes encontrarte áreas sueltas que se llama delaminado del asfalto. Son pedazos de asfalto que después que cortaste, pues son áreas que ya por el tiempo ya no están pegadas. Si tú no las remueves, ya sea pues con una pala, básicamente a mano, o el método Maquinaria. que se determine que funciona, tiene un riesgo ahí de que el asfalto nuevo tenga un área donde se puede despegar. Okay. Una vez ya tú tienes la superficie preparada y después que haces el escarificado, la tienes que limpiar con cepillo y todo, entonces viene el primer, como tú le llamas, o el tack coat, que es básicamente una emulsión de brea y agua que se deposita a todo lo largo del área que se vaya a asfaltar. Tiene que ser uniforme, tiene que cubrir todo el espacio, y pues se evapora el agua y se queda como una brea, como una pega, básicamente. Y entonces ahí viene el proceso de depósito de asfalto. Llega el camión, se para frente a la pavimentadora, Sí, eso es lo que... deposita, después ese camión pues ya ha sido revisado, que el asfalto está en temperatura cuando sale de la planta, cuando llega al site de construcción, el inspector revisa nuevamente esa temperatura, hay unos máximos y unos mínimos de temperatura a los que tienen que llegar los camiones, pues se revisa, si todo está bien, pues se le da la oportunidad del depósito, y empieza a pavimentarse. Chévere. Y eso, de ahí en adelante, la pavimentadora hace todo el trabajo. El camión simplemente va vaciando en la pavimentadora, y la pavimentadora es la que reparte todo el material y hace todo. Correcto. Tremendo, ¿no? Y algo bien importante que aprendí con ustedes es sobre la compactación. A veces tú puedes tirar, ¿verdad?, el asfalto, pero ¿cuán importante es ese proceso para la duración de eso? Bueno, el proceso de compactación básicamente lo es todo, porque la mezcla obviamente es súper importante, pero la compactación es sumamente importante también, porque es lo que rige o es el parámetro que se utiliza para el diseño, y básicamente tú anticipar si el asfalto va a aguantar todas las cargas que se va a recibir, tanto de equipo pesado, de camiones, como de vehículos. Así que en el proceso de pavimentar, se supone que una vez se va pavimentando y se va pasando el rolo para compactar, después viene un técnico con una máquina y va cogiendo pruebas de compactación aleatorias, según dice la especificación, para ir revisando que el asfalto o la carpeta que se depositó tenga la compactación correcta. Muy bien, muy bien. Ahí estamos completos con el proceso de asfalto, que ya la gente sabrá, ¿verdad?, cuando lo vean, Exacto. qué es lo que está pasando. Exacto. Sí, ¿no? Y muchas veces la gente pues ignora que eso es para el uso, ¿no?, de la misma ciudadanía, ¿no? Que a veces nos quejamos de los boquetes y eso, pero Correcto. que cuando están arreglando también nos quejamos porque nos trapan un Sí, carril. nos pasa muchísimo que la gente se molesta cuando están viendo que están depositando asfalto, pero también se molesta con que las carreteras están malas, y pues hay que hacer el trabajo y pasar un poquito a veces el sufrimiento. A veces se nos tiran por los carriles cuando está el asfalto aún sin compactar, se tiran por ahí. Bueno, es complicado a veces el trabajo. Como a ese rol de emprendedor, y ya que tienes background de manejo, obviamente manejas proyectos y todo, pero manejar la empresa, ¿cómo podemos entrar en eso? Yo sé que esos retos, ¿no?, de emprender en esta industria, cuéntanos un poquito cómo ha sido eso. Bueno, mira, yo precisamente hoy, anticipando que esa pregunta iba a venir, yo me estuve pensando, yendo para atrás en todo lo que ha sido esta aventura. Son dos cosas bien diferentes. Yo soy ingeniero de profesión, pero el entrenamiento de correr una empresa es una cosa totalmente diferente y no tiene nada que ver con la parte técnica en la que uno está
entrenado. Tú tienes que ser, a veces tienes que ser psicólogo, a veces tienes que ser financiero, a veces pues obviamente tienes que meterte a la parte técnica, pero hay que hacer de todo un poco, hay que hacer mucha estrategia y al principio pues es que todo depende del tamaño de la empresa. Cuando tú estás solo y estás empezando, pues siempre hay que hacer de todo, pues tú tienes que tomar decisiones estratégicas de cuándo traigo gente a trabajar conmigo para que me ayuden, qué voy al banco a pedir, si necesito algún tipo de financiamiento, ahora es el momento, ahora no es el momento, pero según la empresa va creciendo, ahí es donde se convierte en una cosa complicada. Antes de entrar en detalle en eso, porque tengo ciertas preguntas que... Claro que sí. Cuando tú empezaste a estudiar, antes de, ¿verdad? Saliste de high school y quisiste entrar a la ingeniería, ¿te imaginaste que ibas a tener tu empresa? Jamás. Bueno, yo siempre, desde chiquito, yo siempre pensé o sea, yo siempre quería tener un negocio propio. Ok. Pero jamás pensé que iba a tener una empresa de inspección, pues digamos, así como ahora estamos. Todo ha sido bien orgánico. Si en un momento dado, es que yo creo que todo tiene un tiempo y eso es algo que es bien importante, que todo el que está planificando entrar en un negocio como este, todo requiere tiempo y paciencia. Tú puedes hacer una empresa en el momento que tú quieras. Lo que pasa es que para hacer la empresa y para ser sólido en la empresa, tú requieres cierto conocimiento que no necesariamente empezando desde que tú sales de la universidad ya tú lo puedes hacer. Por lo menos esa es mi manera de pensar. A mí, yo no me arrepiento en lo absoluto del tiempo que yo estuve trabajando, como dicen por ahí, trabajando para otros. Sí, sí. Pero los trabajos que tuve, porque eso fue lo que me ayudó a mí a ver diferentes perspectivas y al momento que decidí hacerlo para mí, ya yo me sentía realmente cómodo cómodo y con las cualificaciones para que me cogieran en serio realmente en la industria. Y aún así, todos los días se aprende algo diferente, se aprende algo nuevo. La empresa lleva 16 años ya. Como les dije ahorita, yo llevo 30 años y todos los días es un aprendizaje nuevo. Yo le decía a mis hijos los otros días a uno de mis hijos que desde que yo empecé a trabajar no ha habido un solo día que yo me levante que no quiera ir a trabajar porque estoy aburrido, que me apesta el trabajo, para nada, pero todos los días hay algo nuevo que hacer. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo fue maybe esa transición? Estuvimos hablando con nuestro contable en el episodio anterior y él tomó unos riesgos, ¿verdad? Sacrificó su fondo de retiro para iniciar su negocio. ¿Cómo, verdad? De algo estable, de tener un trabajo estable, podemos hablar de para quién trabajaba o algo así, a tener esa incertidumbre. Maybe muchas personas no se atreven. Pues cuéntanos de ese proceso, Claro por que sí, favor. pues mira, hay mucho de riesgo en esto y quizás por eso es que no todo el mundo lo hace, porque hay que estar un poquito loco a veces para tirarse una misión como esta. Pues yo trabajaba en el distrito del centro de convenciones y en el 2009 salgo y ahí fue que decidí voy a empezar lo mío. Tenía oportunidades en la industria de seguir con buenos empleos, pero ya algo dentro de mí decía que ya era momento de hacerlo. Y es bien importante el apoyo en tu familia. Sin eso, mi esposa en ese momento trabajaba part-time, bien pocos días, porque también nosotros teníamos los nenes, estaban pequeños, y en ese momento ella me apoyó y se fue a trabajar full-time y pues fue una ayuda extraordinaria
pues sí, yo cogí Ujú. todo mi fondo de retiro y lo seguí usando pues, para pagar la casa, para pagar el carro, hasta que vine a cobrar mi primer cheque, que fue casi 1 año y medio después que empecé a trabajar Wow. por mi Wow. cuenta. Este, Así que tú estuviste financiando toda esa operación. se estuvo financiando toda la operación por un poquito más de un año. Así que ese Eh, proceso de, porque también hay que hacer un cambio de mentalidad y no cualquier persona puede decir, pues voy a hacer esto y creo en mi visión, porque o sea, eso tiene, hay que tener babilla para hacerlo, ¿no? Como uno dice por ahí. Bueno, no, hay que tener cierto grado de confianza en lo que, en el producto que es uno en este caso. En ese momento el producto era yo, porque la compañía tenía nombre, estaba organizada, pero realmente era yo solo. Este, y la confianza es fundamental porque pues, tú tienes un primer cliente que te da una oportunidad, tú tienes que asegurarte que lo haces bien Claro. porque de ese primer cliente quizás puede venir un referido a un segundo cliente o te puede estar viendo alguien en ese proceso, que eso fue lo que pasó. Básicamente de todo el grupo que estábamos participando en el proyecto, pues hubo otras personas que vieron el trabajo y me refirieron para un segundo cliente, un segundo proyecto. Entre ellos, uno de mis clientes era el Royal Bank of Canada, que tenía una participación en ese proyecto como inversionista y me refirieron a un segundo proyecto y de ahí he seguido haciendo proyectos con ellos y varias cosas. Pero sí, la confianza es bien importante, el atreverse a tomar riesgos es importante, pero hay que tener confianza en uno Claro. porque van a llegar momentos donde vas a dudar. Créeme que, o sea, muchas veces, especialmente en la parte financiera, es complicado. Eso es un reto, eso es un reto. Es Sí, complicado. ¿no? Y complicado. hay que tenerlas bien puestas, como dicen, pero. Y específicamente, sé que hacen muchos trabajos para infraestructura pública y, ¿verdad? Eso es gobierno. Muchas veces ellos se tardan mucho tiempo en pagar. Nada, no sé cómo ha sido tu experiencia en eso, si te gustaría hablar parte de eso. También mucha gente ve que de afuera. Sí, porque mucha Bueno. gente, yo he tenido este comentario mucho, eso trabajan para el gobierno, eso pagan un montón y todo es bien rápido y siempre están adelante, pero no siempre es así, porque yo he conocido personas que su experiencia es completamente diferente. Es ¿no? correcto. No, el trabajo de gobierno es un reto a veces en ese sentido, porque muchas veces se pueden tardar poco más de lo que normalmente es en la industria privada y a veces un poquito más de lo normal. Sí, sí. Lo que sucede es que, pues como todo, tú tienes que estar preparado porque una de las cosas que es fundamental en este negocio es que uno como dueño de empresa entienda que tu recurso humano es la prioridad. Entonces, bueno, nosotros dependemos del recurso humano para poder hacer los proyectos. Pues. O sea, el contratista pues tiene materiales, tiene equipo y muchas veces el contratista si subcontrata no le paga al subcontratista hasta que no le pagan a él. Nosotros no podemos hacer eso. Sí, porque Habrá si no- quien lo haga, pero la política de nosotros como empresa, o sea, yo puedo estar pelado, Ujú. pero mi gente tiene que cobrar porque mi gente tiene que pagar, tiene sus compromisos personales, tienen familias que mantener, ¿sabes? No es problema de mis recursos si yo cobro o no, Claro. ¿me entiendes? Entonces yo no puedo darme el lujo de que mis recursos tengan que sufrir las situaciones financieras de la compañía, porque el que tiene la compañía soy yo. Así que tú tienes que buscar la manera de asegurar que ese cheque o ese pago quincenal, mensual, como sea, esté ahí. Este, hay otros arreglos que a veces tú puedes hacer con otros recursos en ocasiones que puede ser un poquito más llevadero, pero esa parte es bien importante y a veces no va a la par con la frecuencia que te pagan. Yo he tenido proyectos, yo tengo a veces
facturas de muchos meses que no se han pagado. Entonces, ahí viene la otra parte, que el ingeniero no se entrenó para eso, ir detrás de, Sí, otra habilidad de la emprendedor. habilidad de cómo tú vas y logras que te paguen sin necesariamente tú tener que hacer cosas fuera de lugar. Claro. Eh, pues es complicado a veces, bien Sí, complicado. No, igual, porque me gusta esta parte porque me he topado con muchos contratistas, conozco muchos contratistas que dicen, pues voy a hacer un proyecto de gobierno, eso me va a llevar a las papas. No necesariamente, porque te puede llevar en la dirección opuesta de tu desarrollo si no estás organizado bien financieramente, si no tienes la capacidad de manejarlo, ¿no? O sea, son muchos factores. Oye, con el perdón de mis clientes, ¿sabes? Ahora mismo hay proyectos de gobierno que pueden quebrar a un contratista. Y los han quebrado. ¿Por qué? Porque Wow. tú puedes empezar un proyecto y de momento, pues, tú tenías una proyección de un cash flow. Y si tú no estabas preparado y tú estabas esperando cobrar en 2 meses, pues pasó una situación la que fuera. No se pudo firmar un contrato a tiempo, no aprobaron unos fondos y hay que esperar 3, 4 meses a que esos fondos se aprueben y lleguen a la agencia que te está pagando para poderte pagar. Todos esos imprevistos te sacan de carrera como empresa y te quiebran. O sea, el que esté pensando que entrar a hacer proyectos de gobierno lo va a llevar a la cima sin estar preparado para todas las cosas que pueden pasar, pues a mí me parece que es un error de juicio grande. Claro. Sí se puede hacer, pero hay muchos factores que tú tienes que tener, que tú tienes que tener un control de ellos, porque tienes que tener control de esos factores para que los factores de los que tú no tienes control no te saquen de Claro. carrera. Sí. Y esas habilidades uno las va desarrollando poco a poco, eso no te lo enseña en la universidad. No, las vas desarrollando y vas a seguirlas desarrollando porque nunca se termina el aprendizaje. O sea, Claro. esto es, todos los días hay algo nuevo, todos los días, porque los protagonistas cambian todo el tiempo. Sí, ¿Sabes? Especialmente en gobierno. Hoy tú tienes a un director de un área que es con quien tú desarrollas una relación cordial, es con el que tú hablas y con el que pues, te puede ayudar a mover algo para que se dé paguen, un sí. pago o algo así, un pago que más que merecido. Claro. No es que te está regalando nada, Sí, al sí, sí. revés. Te está ayudando para que te paguen el dinero que ya ya tú le pagaste a tu gente, que es Sí. un pago merecido. Pero de momento, pues hay un cambio de administración y esa persona cambió. Tú tienes que empezar de nuevo desde cero. Wow. Aquí es donde viene la importancia de que tu trabajo sea el que hable por ti. Y no el panismo de la política ni nada de eso. ¿Sabes? Por eso es que es importante que tu trabajo sea el único que hable por ti. Es un concepto bien importante y quiero entrar en eso y oye, no necesariamente tú estás todo el tiempo, ¿verdad? En el field y nada, y tienes, obviamente, como dijiste, recursos y representantes. ¿Y cómo tú inculcas, ¿verdad? Ese tipo de cultura, la de cultura de tu cultura empresa. en tu gente? He visto que también mantienen una educación y cuéntame sobre eso, el tipo de inversión que requiere a veces tener ese recurso. Bueno, nosotros pues tratamos siempre de mantenernos, tratamos de ser competitivos en el aspecto salarial o de pago de los rates que se le pagan a los recursos, precisamente porque tú quieres gente buena. Una de las cosas que tú quieres siempre es mantener un buen grupo de trabajo, que sea gente de verdad, de calidad. Entonces, yo trato de ser bien riguroso a la hora de evaluar los candidatos. Pues muchos candidatos llegan por recomendación, pero yo siempre evalúo los resúmenes, de dónde vienen, la experiencia que tienen. Y esa parte, pues es bien importante para nosotros. En cuanto a los recursos nuestros, pues siempre, y creo que lo dije al principio,
siempre trato de mantener mucho contacto porque pues este montón de tiempo que uno lleva trabajando, pues inevitablemente le da a uno una experiencia y una perspectiva enorme de todos los aspectos técnicos, los requerimientos de los proyectos que nosotros hacemos, y ya a uno se le hace un poquito más fácil pues mirar las cosas desde otro punto de vista, porque ya lo ha hecho muchas veces, que no necesariamente lo va a tener un recurso que llega nuevo. Y una de las cosas que nosotros estamos buscando uno de los objetivos que tenemos en este momento, al estar en el proceso de crecimiento, es poder pasar ese conocimiento. Y esa es precisamente la cultura. Una de las cosas que nosotros siempre fomentamos es pues una cultura de puertas abiertas. Aunque yo no estoy ya necesariamente de lleno en proyectos, pero es importante que la gente que está ahora representándonos en los proyectos tenga bien claro cuáles son los objetivos y la manera que nosotros trabajamos. Como dije ahorita, el tema de cómo el manejo con el contratista. Pues nosotros no estamos allí para pelear. Correcto. ¿Sabes? Estamos allí para que las cosas se hagan bien, pero hay unos métodos y una manera de hacer las cosas que no puede ser falta de respeto, pelea. Hay una forma de hacer las cosas y es la forma nuestra. Hay gente que lo hará de otra manera, pero nosotros lo hacemos de una forma porque es lo que nos ha funcionado. Sí, que da el resultado. Ya está probado que da un buen resultado. Nos ha dado resultados. Es lo que nos ha dado resultados. Y eso es lo que busco siempre inculcar. No sé si te contesté la pregunta, ¿no? Sí, bastante. Sí. No, que eso es bien importante, ¿no? Saber uno a qué recursos uno va a contratar para utilizar su servicio, a qué persona pues tú lo vas a poner en X posición, porque las posiciones de las personas pues va a depender de qué tan confiable sea la persona y tan profesional sea, porque obviamente una persona que no es profesional no lo puedes poner en una posición crítica que afecte el desarrollo definitivo, uno tiene diferentes tipos de recursos con diferentes habilidades y lo primero que nosotros hacemos es ver cómo nosotros maximizamos las habilidades de cada persona. Hay unos que son extraordinarios mirando planos y en la parte técnica, pero no son tan buenos en el manejo de la parte de las relaciones personales. Pues entonces hay otros que sí son bien buenos en eso, pero en lo otro tú tienes que estar machacándole. Mira, acuérdate que hay que chequear esta especificación. Pues uno los combina, ¿ves? Claro. Déjame poner a con aquel y al final del día, pues esa es la idea de cómo uno maneja el asunto. Pasamos sobre las varias habilidades que has tenido que desarrollar, no tanto como ingeniero civil, pero así como emprendedor, de hablar con tus clientes, manejar las relaciones, convertirte en un financiero. Pero esa visión de establecer una estructura donde el rol mayormente en tus proyectos no sea estar micromanejando todo el tiempo, y sino delegar en esas personas. ¿Cómo tuviste esa confianza? Porque a veces muchos dueños de negocios, empresas de construcción, firmas de inspección, se les es bien difícil, y como aquí, quien firma realmente la mayoría de las cosas, usted es el ingeniero certificado, con licencia, ¿cómo ha sido esa experiencia de dejar maybe la responsabilidad en esas otras personas? Mira, yo voy a ser bien honesto contigo. Ha sido bien difícil. Para mí ha sido bien difícil por cómo ha crecido la compañía, porque antes era yo que lo hacía todo. Ahora ya la compañía tiene más de 40 personas. Y soltar ese proceso de estar pendiente de todo, así, o sea, a mí personalmente me ha dado un poco de trabajo hacerlo, pero me he dado cuenta que esa es la fórmula para uno poder seguir creciendo. O sea, tú tienes que obligarte sí o sí a crecer, o sea, tienes que obligarte sí o sí a soltar. Y a mí se me complicaba mucho si se comete un error, y he tenido que darme cuenta que esas cosas tienen que pasar.
Y muchas veces yo estoy en la oficina y estoy escuchando un intercambio de algo, una situación que hay que resolver en un proyecto y yo tengo la solución. Desde que empezó la conversación ya yo tengo la solución en mi mente. No, mira, esto se puede hacer de esta manera. Y me tengo que acordarme que yo tengo que dejar que se desarrolle Ya, el proceso, porque del proceso Se aprende. se va aprendiendo. Entonces yo me quedo acá y escucho y voy y dejo que todo fluya. Y si en un momento dado tengo que intervenir, yo entro. Pero sí, Eso que acabas de decir es bien interesante, es realmente. complicado, ¿no? O sea, el que te diga que no lo es, yo con todo el respeto está mintiendo, porque oye, depende, o sea, depende cómo tú desarrollas la compañía, en qué momento, cómo la cogiste, si la cogiste ya corriendo sola, pero en el caso de la nuestra, que empecé yo solo, bien complicado y también es complicado llevar también la gente que ha estado contigo desde el principio a que se monte en esa misma onda de que ya las cosas son diferentes. Claro. Ahora los recursos, o sea, ya nosotros no nos encargamos de X o Y, ahora se encarga fulano de tal. Y esa gente le responde, o sea, nos responde a nosotros, aunque tú sepas cómo se tiene que hacer. El proceso, pero es fundamental, porque si no te quedas así. Sí, te queda. Digo, si tú quieres quedarte así, pues. Sí, Pero sí, si sí, tú quieres crecer realmente, tú tienes que dejar que las cosas, let it go. Sí. O sea, pero obviamente siempre Claro. pendiente, siempre manteniéndote al tanto de lo que está pasando y cuando hay que intervenir, se interviene. Sí, sí, me gustó mucho eso que dijiste porque, ¿sabes? Si ya esa persona pasó por eso y aunque tú tenías la solución, pues lo dejaste que pasara por su proceso y aprendiera y no le va a volver a pasar. Exacto, ya la próxima Pero- vez ya tiene la solución, la persona ya sabe, ya se desarrolló en ese. Sí, y antes de que al tú estar pendiente ahí, antes de que haga algo mal, pues tú Claro, puedes tener exactamente. la oportunidad de interrumpir, Exactamente. de que el aprendizaje pase a través de ti. Eso es muy bueno, la verdad que sí. Mirando hacia el futuro un poco más, ¿cómo ves la industria, la infraestructura de Puerto Rico? ¿Recomendaciones que crees que puede mejorar o qué es lo que tú ves que viene ahora mismo en ciertos proyectos? No sé si fue muy claro en No, eso, sí, pero sí te entendí. La Pues mira, tecnología, la tecnología. en términos de infraestructura pública, según yo lo que he estado viendo, hay espacio para muchos proyectos más de reconstrucción, en la medida que se muevan las cosas y pues a nivel federal no limiten los fondos que estaban asignados a Puerto Rico para los proyectos de reconstrucción, debe haber mucho trabajo próximamente. Todo depende de la habilidad que tengamos para mover esos fondos. Estamos ante una situación particular ahora mismo, Sí. y hay que ser bien cuidadosos desde esa perspectiva de asegurar que los fondos siguen fluyendo, pues para lo que es infraestructura pública, carreteras, acueductos. Sé que tienen muchos proyectos en el pipeline. Sí me preocupa un poco que la infraestructura pública que yo veo y los proyectos son más de fondos federales y no necesariamente fondos estatales. Pues eso en su momento pues, puede tener una Sí, porque cualquier cosa que repercusión. ocurra con los fondos, pues se detiene. Correcto. La industria del desarrollo no la veo privado, no veo tanto como quizás se veía para la década de los 2000, para la década de los 2000, que había un boom salvaje de construcción. Eso está mucho más aguantado. Quizás un poquito en la industria del turismo, hospedería y eso, puede que se vea algo por ahí. Ahora sí es posible que haya un resurgir de la industria farmacéutica. Todo depende cómo se mueva de nuevo. Las iniciativas del gobierno federal en cuanto a
en cuanto a convertir, pues traer más manufactura a Estados Unidos, Claro. después de la pandemia, que obviamente nos dimos cuenta del control que había offshore, Sí. de suministros. todos los medical devices, todos los suministros médicos. Claro. Pues entiendo que ahora la iniciativa es volver a traer mucha de esa manufactura para acá, y obviamente Puerto Rico tiene pero un montón de infraestructura en desuso que es cuestión de rehabilitarla y ponerla a funcionar. Ahí también puede haber un montón de oportunidades para nosotros. Yo creo que más que todo es la habilidad que tengamos como país de insertarnos en esa ola. En la industria privada, pues como te dije, quizás construcción de hoteles, hay mucha construcción pequeña de remodelaciones y cosas así. Esa no necesariamente es la industria de nosotros, pero sí, el trabajo por ahí, hay un montón de trabajo. Nosotros sí estamos en un proceso ahora yo mantengo reuniones periódicas con mi staff, de mirar oportunidades fuera de lo que es la infraestructura pública, porque queremos balancear la cartera de clientes hacia un poco más privado. Pero hay un reto grande con el tema de los recursos. Claro. Que todo el mundo sabe. Los recursos profesionales ahora mismo están escasos. Los jóvenes que se están graduando no quieren estudiar. Muy pocos quieren estudiar ingeniería, y está complicada la industria. Para mí ahora mismo conseguir ingenieros licenciados a veces bien cuesta arriba. Me imagino. Tú pones a veces un anuncio en Indeed o en Clasificado o en Colegio de Ingenieros buscando ingenieros licenciados, y te pueden llegar 100 resúmenes y uno de ingeniero licenciado. O sea, es complicado. Pero siempre se puede hacer. Claro. Antes de cerrar, yo quiero entrar, esto se me quedó desde el principio, yo quiero entrar en esta área porque de los equipos que tú inviertes, o sea, tú inviertes en equipos para tu gente, porque hay muchos contratistas y muchas compañías que no necesariamente no hacen las mejores inversiones para hacer sus trabajos eficientes. Pero yo he visto que ustedes como compañía han invertido en ciertos recursos y herramientas para su personal. Ese proceso de tú decir, mira, pues esto vale la pena no invertir en esto, porque a veces lo vemos como un gasto, estoy gastando de más aquí y lo voy a cortar, pero ¿qué resultado me va a dar eso? O sea, ese balance, ¿cómo fue ese proceso de tú determinar qué cosa va a hacer falta y qué no? Mira, lo que sucede es que todo depende de cuál es tu objetivo. Nosotros pues tenemos un objetivo claro, y es dar un servicio de calidad. Porque desde el punto de vista de negocio, el servicio de calidad te trae más negocio, o te puede traer más referidos, o te puede traer más proyectos. Pues a la hora de evaluar qué hace falta para que nuestros recursos puedan hacer bien su trabajo, que redunda en calidad, pues tú tienes que tomar en consideración, pues ahora mismo, inspectores en el campo. A mí no me sirve de nada que cada vez que haya una duda, que surge en todo el tiempo, estamos inspeccionando una losa de concreto, y la losa de concreto lleva unas varillas. Pues, ¿de qué me sirve a mí que el inspector se tenga que montar en el carro, si es un sitio que está un poquito lejos de la oficina, tenga que ir para atrás a la oficina, o tenga que andar con un set de planos, que a veces no hay planos para todos los inspectores, para ver cuál es la varilla? Pues si tiene una tableta, que en el caso de nosotros todos los inspectores tienen tableta, en la tableta abre su set de planos digitales y ahí ve. Del mismo modo, pues parte esencial del trabajo nuestro es llevar a cabo un informe de inspección diario. Pues yo no necesariamente los recursos van a tener a la mano siempre una computadora. Y nosotros hemos invertido en unas plataformas
que facilitan o uniforman, si es la palabra correcta, o hacen más uniforme el proceso de hacer informes diarios. Y lo hacen mucho más fácil porque la alternativa es hacer un informe en papel. Sí, ¿no? Entonces, si tú lo haces en papel, pues hay que Manejo de ese esperar a que documento. el manejo del documento Se y después perdió. escanearlo. No, pues nosotros tenemos una plataforma donde tú entras con facilidad al proyecto que está. Y ahí ya tú tienes unas contestaciones a unas preguntas básicas del informe que ya están prehechas. Por ponerte un ejemplo, ¿usted trabajó hoy en depósito de asfalto, sí o no? Sí, pues te va a salir ya un lenguaje establecido y tú dices de qué kilómetro a qué kilómetro o en qué progresiva, qué estación, quiénes fueron las visitas, qué fueron hoy el proyecto, cuáles fueron las partidas de contrato que se trabajaron, qué cantidades, y eso va todo a un database. Y con ese database, a la hora de yo evaluar o el administrador de proyecto que esté evaluando una certificación, pues ya tiene todo ya preprogramado y el proceso de evaluar la certificación es rápido. No, si lo haces en papel, tú tienes que ir informe por informe, ir sumando con la calculadora. Eso te atrasa mucho más el proceso. Entonces, como les dije ahorita, pues para nosotros parte de nuestras políticas es procesar las certificaciones de pago de los contratistas lo más rápido posible. Pero si yo no tengo una herramienta como esa, Claro. no lo podemos hacer. Desde que sale la data del field, yo tengo que asegurar que esa data va a una plataforma que ayude al que al final del día, que es el administrador, evalúa la certificación y la prueba. Pues todo eso está pensado desde esa perspectiva. Que tú tengas una herramienta que te sirva para mirar planos y especificaciones, que te sirva para recoger la data del field y que te sirva para hacer los informes, que son básicamente, yo diría que las tres funciones Sí. o las cosas fundamentales que hace un tiene que inspector. Y otras cosas más, pero pues computadora, tableta, plataforma, procesos de adiestramiento. Claro, Eso es importante. es bien importante. Pues nosotros realmente tratamos de no escatimar mucho en eso. Obviamente no se gasta de más, pero se trata de lo que es necesario, es necesario. Pues como tú bien dices, Sí, sí. o sea, todo es parte no es un gasto, es una inversión, porque cuando llega más negocio, porque se encuentra que tu trabajo es de calidad o tu trabajo es satisfactorio, pues ya no fue un gasto, fue una inversión en más proyectos para ti y ganancia futura. Claro. Tremendo, sí, sí. Qué bien. Oye, Joaquín, y cómo, para ir cerrando como empresario y a través de toda la experiencia que has tenido, ¿qué consejo tú le darías a jóvenes como nosotros o a jóvenes que nos están viendo acerca de empezar su propio negocio o mantener su negocio o también a personas que están en una posición donde quieren crecer y ese tipo de cosas? ¿Qué Bueno, nos puedes decir de esa experiencia? bueno, pueden ser varios consejos. Lo primero que les tengo que decir es que los negocios no son para todo el mundo. ¿Sabes? Lo primero que uno tiene que sentarse y evaluar realmente. Tú tienes que evaluar tu carácter en el sentido de hasta dónde tú estás dispuesto a llegar y cuánto riesgo tú te atreves a tomar. Todo negocio es riesgoso, todo negocio es complicado y hay que ser estructurado. Y si tú no eres estructurado, pues tú tienes que rodearte de gente que lo sea. Yo tengo unas debilidades, o sea, no unas debilidades, pero yo tengo mi carácter, hay algunas cosas que yo sé que para los negocios no necesariamente son las mejores, Claro. pero yo las reconozco y en esas cosas que yo sé que pueden afectarme en el negocio, pues yo dejo que otra gente sea quien maneje eso. Claro. Porque el bottom line es que el negocio funcione bien. Tú tienes que también entender que va a haber momentos donde ya tú tienes que soltar y dejar que otras personas corran las cosas.
tú no puedes hacerlo todo. Algunas personas quizás entienden que sí, que lo deben hacer todo, pero no se puede, no se puede. Te quedas no se sin puede. vida y... Correcto. El otro consejo es que tienes que coger tiempo para ti y para tu familia. Eso es bien importante. Tienes que hacer un buen balance para tu salud, por tu salud mental. El negocio no puede serlo todo. Hay un momento en la vida donde el negocio te va a coger mucho tiempo porque es parte del proceso, pero tan pronto tú tienes la oportunidad, tú tienes que despejarte y tienes que poder separar negocio de vida personal. Esa parte es bien complicada. Bien complicada. Porque básicamente el negocio son todas habichuelas. Sí, puertorriqueños no estamos acostumbrados. Y no estamos acostumbrados a eso. Y eso, en la medida que tú logras hacer eso, y yo no sé si ahora yo dándote este consejo ya yo lo he logrado, quizás todavía no, pero es un objetivo que uno siempre tiene que tener. Lograr separar las dos cosas es súper importante. Y como te dije al principio, saber y reconocer cuáles son los riesgos a los que tú te estás enfrentando. A los negocios como el mío, pues en el ambiente donde nosotros estamos, pues el riesgo es cuánto tiempo pasa pasar sin cobrar, pues tú tienes que estar preparado para eso. Y como te dije al principio, no hay tal cosa como tú decirle a un recurso tuyo que está en el day to day, mira, yo te voy a pagar después, porque ahora mismo, tú sabes, es complicadito. Y si pierdes el recurso, pierdes la habilidad de generar. Ese es el problema. Entonces tienes que también desarrollar una capacidad de retención. Oye, hay gente que se va a ir siempre. Eso pasa porque van a buscar otras oportunidades. Hay gente que se va porque quiere hacer lo suyo. Y uno se tiene que sentir orgulloso de eso. Porque si tú serviste de inspiración para que una persona que estuvo contigo pueda hacer eso, pues qué bien. Y siempre tratar de que cuando eso pase sea en buenos términos, porque hoy fue recurso tuyo, mañana se fue, pero tú no sabes si más adelante va a ser tu cliente, o va a ser un colaborador, o van a estar asociados en un proyecto. Eso va a pasar todos los días. Y en la medida que uno pueda manejar eso, el negocio, a mí me fascina lo que yo hago. Yo te digo, yo me lo disfruto todos los días. Eso es muy bueno. A veces yo estoy a las 12 de la noche trabajando y me critican, pero ¿y qué tú haces trabajando? Me critican. Pero mira, no metas tanto tiempo trabajando, y a veces yo lo veo como un pasatiempo. Y pasa que es trabajo también. Es un factor común entre las personas que hemos entrevistado exitosas. Sí, tienen ese factor común. Le gusta lo que hacen. Sí, Eso es una pasión. Lo que pasa es que eso es fundamental. Si a ti no te gusta lo que tú haces, aunque sea un negocio y te deja dinero, porque no hay forma de que o sea, tú no le puedes dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar ideas para crecer si algo que no te gusta y no te apasiona. Yo te puedo decir que la ingeniería civil no era mi o sea, cuando yo estudié ingeniería civil, eso no era lo que yo necesariamente quería estudiar. Yo a lo mejor quería hacer otra cosa, pero me he dado cuenta a lo largo de los años que no tenía el talento para hacer eso. Pero me gusta mucho la ingeniería civil. Qué bien. Pues estamos agradecidos de verdad que hayas compartido toda tu experiencia con nosotros. Estamos a la orden siempre. Sí. No. Antes de cerrar, yo tengo una última, porque ahorita mencionaste algo bien importante, y es que no se consigue, ¿no? Ingenieros PE. Pero ese joven que está en la universidad, o esa persona que tiene 18 años que quiere entrar y dice, pues me voy por aquí, son X cantidad de años, o me voy por acá, que esto es más corto, ¿qué hago? Al final, ya que tú estás en el otro lado de la balanza, ¿no? Ya pasaste todo el proceso de estudiar, de ejercerlo, ¿qué tú le dirías a ese joven que está entrando, que no se ha decidido si si lo quiere hacer o no, si le tiene miedo, si dice, no voy a tener trabajo? Porque a mí me dijeron eso cuando yo empecé, no te vayas para civil porque no vas a tener trabajo. Y me fui para mecánica y terminé haciendo cosas de civil toda mi vida. ¿Qué tú le dirías a esa persona
¿no? Que quiere inspirarse, pero no sabe la realidad. Porque mucha gente habla, pero no han estado en los zapatos. Pero mira, una cosa que yo he visto y nos pasa es que tenemos muchos inspectores que no son ingenieros civiles, como tú bien dices, y es porque ahora mismo hay mucha oportunidad en la industria de la construcción y siempre la va a haber, siempre. La industria de la construcción siempre la va a haber. Yo creo que de todas las ingenierías, la más fácil que se hace tú emprender es la ingeniería civil. Porque tú montas un kiosquito, te vas con una pick-up y empiezas a hacer marquesinas y terrazas y así puedes estar toda la vida y haces buen dinero en eso. Y al ser ingeniero civil, pues te da como que también ese conocimiento. ¿Qué consejo yo le puedo dar a los jóvenes? Pues yo vengo de una generación donde realmente era bien importante el terminar una carrera universitaria. Hoy en día quizás pues ya no necesariamente como se está configurando el mundo, las carreras universitarias vayan a ser tan importantes, yo no sé, ¿sabes? Yo te hablo de mi experiencia y mi formación. En mi tiempo, tu papá te decía, no, tienes que irte a estudiar. Claro. Hoy en día, con la inteligencia artificial y todo lo que está pasando, es muy complicado. Yo lo que pienso es que si la decisión de un joven es ser ingeniero, por la razón que sea, primero que todo se tiene que orientar. Eso es lo primero que yo le diría a los muchachos. Yo lo que estoy viendo es mucha falta de conocimiento, mucha situación de desconocimiento. Muchas decisiones que se toman porque los jóvenes no tienen la orientación correcta. Hay que buscar información, hay que entender qué es lo que hacen los ingenieros o lo que no hacen y ver realmente dónde van a estar las oportunidades cuando se gradúen. Ahora, una vez toman la decisión, mi recomendación principal es que sigan y terminen y saquen la licencia. Claro. ¿Sabes? Especialmente por la escasez que hay hoy en día. Las oportunidades que te da ahora mismo tener una licencia, los ingenieros con licencia ahora mismo son prime. Es como están en peligro de extinción, lamentablemente. Entonces, yo buscaría que a todos los que están conmigo, que están estudiando o ya estudiaron, a todos yo les digo, sigan, porque necesitamos más ingenieros con licencia. Porque ingenieros siempre van a llegar, pero con licencia. Eso te abre un mundo de posibilidades, incluso hasta para emprender. Porque como tú dijiste ahorita, ¿quién firma todo? Sí. ¿Sabes? El licenciado. Nuestra empresa es una corporación de servicios profesionales y la ley de Puerto Rico te exige, igual que le exige a los abogados, igual que le exige a otros profesionales, cuando es corporación de servicios profesionales, quien la forma o quien la monta tiene que ser un profesional licenciado relacionado al campo en lo que se está en lo que está formando la empresa. Pues, como tal, pues un médico no puede ser una corporación de servicios de ingeniería. Tiene que ser un ingeniero licenciado. Pues tú la montas y después tú puedes tener 100 personas en tu empresa, 200 personas, pero la montaste tú, con tu licencia. Claro. Espectacular. Pues muchas gracias, de verdad, volviendo y agradecemos que haya estado aquí con nosotros y nos haya compartido toda su experiencia. Sí, claro que así sí. que un placer, de verdad que gracias. Bien, Gracias. siempre a la orden. Queremos agradecer a Burgers & Ribs, nuestro auspiciador, ubicado en la avenida Lomas Verde, aquí en Bayamón. Nos puedes buscar por Instagram o los puedes buscar por Facebook. Si quieres probar las mejores costillas, las mejores carnes, Burgers & Ribs.